este tiempo, y es saber diferenciar entre aquello que está mal y aquello que está bien, entre el mal y el bien. Y a veces financieramente nos cuesta mucho identificar qué está mal y qué está bien. A veces somos seducidos a tomar decisiones poco sabias. He conocido personas que tienen habilidades extraordinarias, pueden hacer cosas impresionantes, pueden desarrollar trabajos increíbles, pero no saben diferenciar entre lo que está mal y lo que está bien. Y eso es sumamente importante. Solamente a través de la guía de Dios, a través de lo que Dios establece, podemos tomar excelentes decisiones. Así que espero que toda la serie, todo lo que hemos hablado hasta ahora puedan darte ese conocimiento y esa destreza para poder decidir lo que realmente te conviene y pasar al otro nivel, porque sabes, hay otro nivel. Luego irás en diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Primer nivel, entre lo malo y lo bueno. Segundo nivel, lo bueno y lo mejor. Dios permita que todos pasemos a ese segundo nivel, entre lo bueno y lo mejor, porque también tendrás esas decisiones en tu vida. Hoy hablaremos de lo mejor. Y lo mejor es nuestra relación con Dios. Cómo el Señor pudo entregarse por nosotros y nosotros conocerle a Él. Él no estimó ser Dios como cosa a que aferrarse. Y tú dirás hoy, pero ¿cómo esto se relaciona con la provisión de Dios? Dios ha provisto para el hombre la salvación a través de su Hijo Jesús. Así que hoy hablaremos de eso y quien nos estará hablando es nuestro hermano Rodrigo Sandoval. Así que dispón tu corazón, dispón tu vida. Me gustaría elevar una oración al cielo pidiéndole a Dios: Señor, dispongo mi corazón para escuchar tu voz. Hoy quiero escuchar lo mejor que voy a escuchar en este día domingo será la voz de Dios. No es un cantante, no es una película, será escuchar la voz de Dios. Así que para todos vamos a orar en los diferentes lugares. Estoy muy agradecido al Señor por todo el liderazgo de la iglesia, por aquellos que cada domingo se levantan a hacer un trabajo con cada persona que está a su alrededor, cada vecino, cada hermano, esposo, esposa. Les felicito. Así que oremos y pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría de poder entender su propósito y escuchar su voz en este día. Así que oremos. Padre amado, gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque estás con nosotros hablándonos. Ayúdanos a diferenciar aquello que es bueno, aquello que has provisto para cada uno, para cada familia. Que tú puedas levantar a las familias, estén en la condición que hoy puedan estar, bien sea problemas familiares, problemas emocionales, financieros, que tú puedas estar con ellos. Y agradecido estamos por tu provisión. Gracias por Jesús, por el regalo más hermoso que todos tenemos. Háblanos Dios, en el nombre de Jesús, y hoy queremos atesorar y practicar esta palabra que tú hoy traerás para nuestras vidas. En tu nombre, Cristo, amén y amén. Amén. Así que vamos entonces, le doy por favor la palabra a Rodrigo, quien hoy va a exponer la palabra del Señor. Así que, Rodrigo, bendiciones, bienvenido, querido hermano. Buenos días, Luis, qué bendición estar con todos ustedes nuevamente, realmente honrado una vez más, porque estuve hace tal vez un mes con ustedes y me siento contento de poder terminar esta serie
con esta comunidad tan linda de fe en Barquisimeto. Así es que, hermano, gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a terminar esta serie, como dijo su pastor Luis, y la última capítulo que ustedes han visto de esta serie se llama Levantado en Alto. Me indica Luis que ya ustedes vieron la película, ¿verdad? Perfecto, ya vieron la película. Entonces, vamos a hacer una reflexión en esta mañana sobre esa película, sobre ese pasaje. Y quiero en esa reflexión contarles un poco también de mi vida, ¿verdad? Cómo fue ese encuentro personal que tuve con Jesús, cómo me convertí en seguidor de Cristo. Y eso es como le he titulado a esta reflexión esta mañana: convirtámonos en seguidores de Jesús. Entonces, para eso vamos a repasar un poquito lo que dice la palabra de Dios, el texto base de este capítulo, y vamos a ir, todos que tienen sus Biblias ahí, por favor, vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y vamos a leer todos. Ahí le estoy dando chance para que usted pueda sacar su Biblia en el teléfono, si la tiene en forma física, perfecto. Y vamos a leer del versículo 1 al 17 para podernos nuevamente entrar en contexto de acuerdo a la película que todos vieron hace unos días y poder a partir de ahí hacer una pequeña reflexión en esta mañana. Muy bien. Dice así, el apóstol Juan nos escribe en este evangelio: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que tú eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras que te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con toda seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Gloria a Dios por esta palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad de leer su palabra en esta mañana y poder entender y poder sacar algunas enseñanzas que
que el apóstol Juan nos deja aquí plasmadas y que en boca de Jesús nos enseña con este pasaje cuando habla con Nicodemo y cuando incluso cita lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, cuando este pueblo que fue rescatado de las garras del faraón, de la esclavitud de Egipto, Dios lo dirigía hacia la tierra prometida, pero aún así era un pueblo rebelde, era un pueblo que habló contra Moisés, habló contra Dios. Dios los castigó y envió una serpiente para que mordiera a aquellas que eran rebeldes, y cómo Jesús lo trae a contexto en este momento cuando está hablando con Nicodemo, y que por ese clamor del pueblo de Israel, Moisés le ora a Dios y le pide a Dios que haga un milagro. Y bueno, y en aquel entonces, y recordando la película que ustedes vieron, en símbolo, Moisés pone un asta alta y pone ahí una serpiente de bronce y le dice a todos aquellos que están enfermos que miren la serpiente. Es una forma, un simbolismo de cómo luego, muchos años después, el Hijo de Dios iba a ser levantado en una cruz para que todo aquel que mirara a Jesús pudiera entregar su vida a Él y sus pecados fueran perdonados. Una vez que leo yo ese contexto, y quiero hacerles esta pregunta en este momento a todas las personas que están acá con nosotros: ¿con quién se identifica usted en este pasaje? ¿Quién le llama la atención? ¿Con quién se está identificando usted? ¿Se identifica con Nicodemo, aquella persona religiosa, aquella persona que conocía mucho la palabra de Dios, que iba todos los domingos a la iglesia, indiferentemente a la denominación que pertenezca, indiferentemente al apellido religioso, evangélico, católico, bautista, metodista? ¿Con quién se identifica? ¿Se identifica con Nicodemo? ¿O alguien en este momento también se identifica con aquellas personas que fueron rebeldes, como el pasaje del Antiguo Testamento que Jesús está citando aquí? ¿Alguno de ustedes se identifica con aquellos que comenzaron a renegar, que han renegado, que han encontrado a Jesús y que han visto la mano de Dios donde los ha sacado en muchos momentos, como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Pero aún así, cuando los estaba dirigiendo hacia el lugar donde quería llevarlos, comenzaron a hablar de su líder, comenzaron a hablar de los servidores de Cristo, comenzaron a hablar de Dios y se comenzaron a quejar. Yo quiero contarles un poquito con quién me identifico. Les comento que yo me identifico con ambos. Me identifico con Nicodemo porque durante muchos años en mi vida fui un religioso, y de varios tipos. Primero, fui inculcado en una religión oficial desde pequeño, donde me enseñaron todos los ritos, donde me enseñaron todas las costumbres. Sin embargo, yo no tenía una relación con Dios. Sentía que Dios era un Dios lejano, sentía que Dios era un Dios castigador. Pero por muchos años tuve religión, y llegó un momento en mi vida donde incluso me rebelé contra esa religión que me habían enseñado. Y no quería saber nada, absolutamente nada de Dios. Creo que les comenté hace como un mes, cuando compartí con ustedes, que fui huérfano porque perdí a mis padres. Y entonces en un momento determinado yo me enojé con Dios y no quería saber nada de Dios. Me rebelé a tal punto, como los israelitas también, y comencé a hablar de Dios. Comencé a hablar de que Dios no era un Dios bueno, que Dios me había puesto aquí como un experimento porque había perdido a mis padres y yo no sabía para dónde iba. Y por muchos años y por muchos momentos me burlé inclusive de las personas que seguían a Dios. Recuerdo que mi vida joven adulta, cuando ya ingresé a la universidad, recuerdo ver a mi abuelita orando y clamándole a Dios, y yo me burlaba de ella. Y yo le decía, mi tita, le decía yo así a mi abuela, ¿por qué usted reza? ¿Por qué usted ora? Usted no sabe que las religiones y todo, y el evangelio y Jesucristo, todo esto es una mentira, le decía yo. Ese es el opio de la sociedad. Eso lo utilizan para manipular a las personas.
Y yo comencé a burlarme de mis familiares, comencé a burlarme de los sacerdotes, de los pastores, de todas las personas que me representaban a mi Dios. Y por un momento determinado en mi vida, a los 23, 24, 25 años, yo no quería saber nada de Dios. Las personas me invitaban a algún retiro, a algún encuentro, y yo no accedía a ir a ninguna parte. Tuve religión también, porque pensé que la religión me iba a salvar. Y quiero decirles algo, mis amados, por muchos años pensamos si el ser humano tiene una necesidad de adorar algo, porque nacemos con una necesidad de rendirle culto, de rendirle pleitesía a algo o a alguien. Y por eso es que nacen las religiones. Y muchas veces seguimos una religión, incluso una religión que puede llamarse cristiana, solo porque seguimos a una persona, porque seguimos a un líder o porque nos acostumbramos a ir el domingo a la iglesia. Pero eso no significa que tengamos una relación con Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que quisiera nacer de nuevo tenía que nacer del Espíritu, porque la única forma de nacer nuevamente es cuando entregamos nuestra vida a Dios. Yo eso no lo entendía, mis amados. Cuando lo leí varias veces en mi religión, nunca lo comprendí. Hasta que tuve un encuentro con Jesús. Un día, definitivamente Dios en su misericordia sabía que yo era un hombre duro y que nunca iba a entrar en una iglesia, porque así fue, esa fue la meta que me puse. Yo nunca voy a poner en una iglesia ni evangélica, nunca más voy a regresar a la iglesia católica donde crecí, no voy a ir a un retiro, no voy a ir a un encuentro, no voy a ir a un campamento. Y Dios conocía mi corazón duro, pero en su misericordia, en su amor, Dios me llevó a una reunión de hombres de negocios. En aquel entonces yo tenía 26 años. Ya yo tenía el negocio funcionando. Recuerdan, yo les conté un poquito mi historia. Me dedico a vender mariscos y pescado. Yo estaba empezando este emprendimiento. Yo comenzaba a ir a dejar pescado a las fábricas. Ese fue mi primer mercado. Yo recuerdo cuando en mis primeros inicios, mis principales clientes eran las fábricas y yo le vendía pescado a los comedores y le vendía pescado a las sodas, a los restaurantes pequeños, a las cafeterías de las fábricas grandes en Costa Rica. Y recuerdo que ese fue mi primer mercado y yo llegaba todos los días a fábricas con 1,000 personas, 2,000 personas. Y quiero contarles esta experiencia. Tenía 2 clientes. Un cliente tenía una sonrisa espectacular. Siempre me recibía con una sonrisa tremenda, como la de su pastor Luis. Un gozo tremendo, una alegría espectacular. Y yo decía, ¿qué tiene este hombre? Porque siempre está contento. Es más, les quiero contar algo. A mí me caía muy mal esa persona, porque yo decía, está feliz. Y yo era una persona desgraciada en ese momento, yo era una persona amargada, yo era una persona sin Cristo, entonces una persona quejumbrosa. Yo tenía odio, tenía falta de perdón, tenía un montón de sentimientos de resentimientos sociales porque la gente había prosperado y yo no. Estaba bravo con Dios. Me enojé con Dios porque mis papás se murieron. Estaba bravo porque tenía que madrugar a las 2 de la mañana y todo el día andaba hediondo a pescado. O sea, era una persona sumamente amargada. Y cuando yo entraba y veía a ese hombre contento y alegre, me caía mal. Entonces yo salía rápido, entregaba el pescado y me iba a la siguiente cafetería. Porque en la siguiente cafetería había una persona como yo. Una persona súper amargada, súper triste. Y me gustaba juntarme con él. Y yo le decía... al fulano yo le decía, amigo, ¿verdad que la vida es una desgracia? Y él me decía, sí, la vida es una completa desgracia. Y yo me sentía bien porque ya éramos 2 desgraciados. Entonces, así fue en ese contexto donde aquel hombre con aquella sonrisa que siempre me recibía, me dijo un día, Rodrigo, quiero invitarte a una reunión de hombres de negocios. A mí me sonó bien. Aunque me caía mal su sonrisa, yo dije, voy a ir a esta reunión. Y un día me dispuse y por primera vez fui a una reunión de la Fraternidad de Hombres de Negocios. Es un movimiento internacional
que no tiene ninguna denominación, no es una iglesia, pero los hombres dan testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Y llegamos porque nos dicen que nos van a invitar a hacer el mejor negocio en nuestras vidas. Entonces yo fui a una cena para hacer el mejor negocio. Yo esperaba a hombres de negocios que me explicaran un poquito dónde invertir, dónde hacer negocios nuevos. Me siento, recibo una cena, todo era un lugar muy fino, muy elegante. Y al final de la reunión, un hombre se levanta y cuenta su vida. ¿Cómo fue su vida cuando entregó su corazón a Jesús? A mí eso me impactó, porque yo no estaba en un ambiente religioso, no estaba en un ambiente de iglesia. Y escuché a este hombre todo lo que había pasado antes de Cristo y escuché que Jesús era una relación y que Jesús estaba vivo y era un tema espiritual. Y luego escuché todas las bendiciones y cómo su vida comenzó a sanarse en su corazón, cómo comenzó a sanar su vida una vez que entregó a Jesús su corazón. Quiero decirles, mis amados, que eso impactó mucho mi vida. Pasaron unas 3 reuniones, 4, 5, 6 reuniones que comencé a asistir. Y quiero decirles que un día yo le dije a Jesús que viniera a mi corazón, que lo necesitaba, que ya no aguantaba la carga en mi corazón de todo mi pasado, no aguantaba la religión, no entendía por qué había pasado tantas cosas. Comencé a perdonar, perdoné a mi padrastro que le hizo mucho daño a mi mamá en mi infancia. Fue un hombre alcohólico, agresor, lo vi agrediendo a mi madre. Perdoné mi orfandad, me reconcilié con Dios y entregué mi vida a Cristo. En ese momento mi vida fue transformada. Comencé a seguir a Jesús. Quiero decirles que me enamoré de Jesús. No me enamoré de una religión. No me enamoré de una religión evangélica ni católica. No, me enamoré de Cristo. Comencé a tener una sed profunda por la palabra de Dios y comencé a buscar la Biblia. Y todas las noches comencé a leerme todos los capítulos y comencé a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. En aquel entonces se había detectado una enfermedad en nosotros, en mi esposa y en mí. No podíamos tener hijos. Mi esposa tuvo una enfermedad que se llama endometriosis, grado 4, el más severo. En 8 años tuvo 5 intervenciones quirúrgicas, perdió un ovario, perdió 3/4 partes del otro ovario, las trompas de la falopio no le servían por la enfermedad. Los mejores médicos de Costa Rica nos dijeron que era imposible que ella quedara embarazada porque las trompas no funcionaban y nunca un óvulo fecundado iba a pasar por las trompas para llegar al útero. El panorama era oscuro. Mi esposa todavía no tenía la relación con Cristo como la que yo tenía en ese momento. Y para finalizar el diagnóstico, a mí se me diagnostica un conteo bajo de espermatozoides. O sea, ni siquiera con que mi esposa estuviera sana al 100% yo podía dejarla embarazada. Para aquel entonces mi vida ya iba creciendo espiritualmente. Y les cuento esta parte de esta enfermedad porque en el Antiguo Testamento ahorita cuando vimos lo que pasó con Moisés y los israelitas y que fueron picados por una serpiente, ellos estaban enfermos y estaban puntos a morir, cerca a morir. Y Dios hace un milagro y ellos vuelven su mirada a lo que Moisés les dice y Dios los sana. Confesan sus pecados y viene la sanación. Yo sabía que ese era el camino para la sanación de nosotros. Confesar nuestros pecados, entregar nuestra vida a Jesús y la sanación iba a venir a nuestra vida. Yo dejé de pedirle a Dios un milagro porque yo sabía que el día que mi esposa entregara su vida a Jesús como yo lo había hecho, ella iba a quedar también en la misma bendición de conocer al Hijo de Dios. Y así fue, mis amados. Durante 2 años oré por la salvación de Marta, de mi esposa. Comencé a orar y a clamarle a Dios para que ella tuviera un encuentro con Jesús. Dios en su belleza, en su bendición, nos llevó a un curso de matrimonios
a una iglesia cristiana de corte evangélico, y ahí, porque nosotros éramos católicos en ese momento, fuimos a una iglesia, recibimos un curso de matrimonios y al final de ese curso había un encuentro por separado, uno para mujeres y otro para varones. Y así fue. Mi esposa en ese fin de semana fue a ese encuentro y literalmente ese fin de semana yo recuerdo, clamé, oré, doblé mis rodillas para que Jesús se revelara a su vida. Mi esposa en ese fin de semana entregó su vida a Cristo. Entendió el plan de salvación. Entendió que Jesús no era un cuento como yo lo había pensado también. Entendió que Jesús no era una religión que ella había practicado por más de 30 años. Y entendió que Jesús era el Hijo de Dios que había muerto por sus pecados. Marta entregó su vida a Cristo. Vino de ese encuentro. Logró sanar su corazón porque fue una niña rechazada. Ella fue la quinta de su familia y fue un embarazo no deseado. Entonces sus hermanos se burlaban de ella. Le decían de que ella no fue planeada, que mi suegra le dejó hablar a mi suegro por un mes por haberla dejado embarazada y sufrió mucho rechazo. Marta viene, perdona a sus papás, perdona a sus hermanos por haberla rechazado desde pequeña y comienza una vida y una relación con Jesús. Quiero decirles que eso fue el 14 de septiembre del año 2003 y al siguiente mes, en octubre, Marta queda embarazada en una forma milagrosa. No lo podíamos creer, la gente no lo podía creer porque Marta no tiene un ovario, le faltan 3/4 partes del otro ovario. Yo no tenía el conteo correcto para dejarla embarazada, pero la última palabra la tenía Dios. Visitamos los mejores especialistas de Costa Rica, incluso habíamos valorado la fertilización in vitro, pero Dios no quería que lo hiciéramos. Dios quería mostrar su poder, su gloria y su providencia y su provisión también. Porque cuando Dios nos provee en todas las cosas. Como dice el apóstol Juan en la tercera carta que él escribe a su amigo que se llama Gallo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Está hablando de cosas materiales. Que tengas salud, que haya sanidad y que tu alma prospere. Cuando usted es prosperado en todas las cosas son cuando usted comienza a tener sus cosas materiales y sus necesidades básicas cubiertas. Dice que tenga salud. Es que tengamos una salud, la salud de Dios en nuestra vida. También tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Y que tu alma prospere. ¿Y qué significa que tu alma prospera? Que tengas una relación con Jesús, que entregues tu vida a Cristo, que te conviertas en un seguidor de Jesús. Fue un milagro sorprendente, mis amados hermanos. La gente no creía que Marta estuviera embarazada, porque en nuestro diagnóstico muchas personas lo conocían. Sin embargo, la pancita le comenzó a crecer y Maripaz nació a los 9 meses. Hoy Maripaz tiene 16 años y para la gloria de Dios, nuestra hija es una hija que entregamos al Señor, es una hija que hoy le sirve a Cristo en muchas actividades de su juventud. Cuando Maripaz tenía 2 años, yo le dije a Dios: Señor, si no es mucho pedir, si me diste un hijo, me podrías dar 2 tal vez, porque me gustaría tener otro hijo, Señor. Y esa es la fe, mis amados. Hebreos 11:1 dice que la fe es ver las cosas que no son como si fueran. Y comenzamos a soñar nuevamente y comenzamos a creer. Yo dejé de orar: Señor, dame un hijo. No, yo me veía jugando con un hijo. Yo cuando iba en mi camioncito a comprar pescado en la madrugada, a las 2 de la mañana yo iba soñando, iba alabando a Dios y yo me iba imaginando en el jardín de mi casa donde yo cogía a mi hijo y lo tiraba para arriba y lo atajaba. Lo tiraba para arriba y lo atajaba. Y esa fue mi oración, creer. Le dije a mi esposa: amor, yo quiero tener otro hijo. Le dije a Maripaz: mi amor, ¿usted le gustaría tener un hermanito? Sí, papi. Le digo: pues póngale nombre, mi amor, porque hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Y comenzamos a jugar, y entre jugar y creer y orar y alabar a Dios, Maripaz le decía cogía el estómago de mi esposa y le decía: hola, Andresito, por el ombligo. Y entre jugar y creer, Marta queda embarazada, como a los 4 o 5 meses de estar nosotros en esa activación de fe. Hoy Andrés tiene 13 años para la gloria de Dios.
Cuando nosotros llegamos con esos 2 embarazos donde el mejor especialista de Costa Rica para que llevara el tema de la maternidad, no lo podía creer. Ellos 2 fueron cesáreas y literalmente este médico se convenció de que era un milagro, porque cuando él saca a Maripaz y saca a Andrés, él ve los órganos reproductores de Marta y dice, no lo puedo creer. Esto es un milagro completo, para la gloria de Dios. Así es que, mis amados, yo quiero preguntarles en esta hora, ¿las personas se sanaban cuando confesan sus pecados y se vuelven a Dios? Por supuesto que sí. Cuando volvemos nuestra mirada al Señor, nosotros nos sanamos. Nosotros alcanzamos la sanación. Así es que yo esta mañana te quiero también preguntar, ¿qué te está impidiendo seguir a Jesús? ¿Qué te está impidiendo seguir a Cristo? ¿Cuál es tu impedimento? ¿Te está impidiendo seguir a Jesús una religión? Porque te has convertido en una persona religiosa y no tenés una relación genuina con Dios. ¿Te está impidiendo seguir a Cristo el pecado? ¿Hay un pecado que te está estorbando el seguir a Jesús? ¿O te está impidiendo seguir a Cristo la incredulidad? Tal vez estás sobreponiendo la incredulidad sobre la fe en este momento. ¿Qué te impide, mi amado, seguir a Jesús? ¿Qué te impide tener esa relación profunda con Cristo? Y si tal vez ya usted es una persona que ha entregado su vida a Cristo hace muchos años, ¿has profundizado en tu relación con Dios? Eso es lo que Jesús quiere esta mañana preguntarte. ¿Estás profundizando esa relación conmigo? ¿Estás teniendo ese tiempo a solas cada día? No estamos hablando de cuánto tiempo, estás teniendo ese momento íntimo donde hablas con Dios, donde hablas con Jesús, donde estás poniendo tu vida delante de Él, donde le permites a Él actuar y dejas de tener el control. ¿Cuántas veces hemos tratado de nosotros de controlar nuestra vida y no hemos entendido que Dios es el que tiene el control? ¿Cuántos están poniendo su mirada hoy en Jesús? No sé, muchas de las personas que hoy nos acompañan y tal vez las que luego van a ver este video o esta reflexión, yo quiero preguntarles a estas personas, ¿has tenido religión durante todo este tiempo? Indiferentemente, como les digo, del apellido religioso, ¿has sido una persona sistemática religiosa donde nada más cumples una rutina, sea tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico? Jesús no vino a implantar una religión. Él vino a decirnos que Él es el Hijo de Dios, que debemos de nacer de nuevo. Y no, como decía Nicodemo, no podemos entrar nuevamente al vientre de nuestra madre. Es nacer del Espíritu. Es hacer un alto en nuestra vida y reconocer que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y Jesús lo dijo, separados de mí no pueden hacer nada. Debemos de reconocer algo y con esto voy concluyendo. Recordemos algo, mis amados, somos tripartitas, o sea, estamos compuestos por 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. En el alma están las emociones, la mente, la inteligencia. En el cuerpo, nuestros 5 sentidos, donde sentimos, olemos, olfateamos, pero hay una parte espiritual y esa parte espiritual es eterna. Y cuando nosotros no estamos conectados con Jesús, esa parte espiritual está muerta en nuestra vida. Por eso, la única forma de tener paz, tener gozo, tener contentamiento, es cuando le permitimos a Jesús venir a nuestro corazón y tomar el control de nuestra alma, de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Y yo quiero invitarlos en esta mañana a que hagamos un alto y que volvamos nuestra mirada a Jesús, como lo hizo los israelitas en el desierto en forma simbólica. Bueno, Moisés les dijo, miren a la serpiente, lo vamos a levantar en alto y van a quedar sanos. 1500 años después viene el Hijo de Dios que nace sin pecado y es levantado en alto, crucificado por nuestros pecados. Él llevó por nosotros todas nuestras rebeliones y en esa cruz también llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Y ahí las clavó. Hoy yo puedo decirles, mis amados, que Jesús sanó mi corazón de la orfandad.
de toda la limitación de pobreza que tuve en mi infancia, todo el sentimiento todo ese resentimiento social de por qué me había pasado a mí. Jesús me sanó y puso perdón para mi padrastro, porque mi mamá se casó por segunda vez con un hombre alcohólico que la agredió físicamente, donde yo lo pude ver a mis 8 años y donde lo odié por muchos años. Jesús puso perdón y yo decidí perdonarlo. Sanó a mi esposa de una enfermedad donde no podíamos tener hijos. Mi esposa entregó su vida a Cristo y hoy somos una familia que le servimos a Dios, y Dios ha prosperado nuestra vida en todas las áreas. Termino con esta historia para ilustrarles con una pequeña historia, y una historia verdadera. Hace 10 años decidimos hacer un paseo familiar en una lancha, en un bote. Tenemos unas sobrinas que viven en los Estados Unidos y vinieron a pasar sus vacaciones acá, unas sobrinas de 15 y 17 años en aquel entonces. Junto con mi cuñada y otros sobrinos decidimos ir todos a ver las ballenas. Ustedes saben, Costa Rica es un país tropical, es un país con mucha naturaleza, y todos los años nos visitan las ballenas jorobadas que vienen del sur del continente. Es un espectáculo muy lindo. Decidimos ir a visitar las ballenas. Éramos alrededor de 10 personas. Mi cuñada, mi esposa, mis 2 hijos pequeños y 5 sobrinos. Nos metimos en una lancha a la 1 de la tarde y el marinero comenzó mar adentro. Llegamos casi 1 hora, casi 2 horas mar adentro a ver las ballenas. Vimos una ballena por allá donde salió una colita, otro donde tira el chorrito de agua. No vimos mucho, pero bueno, en un momento determinado, mis amados, venía una tormenta. Vimos a lo lejos una nube negra, muy, muy negra, y el capitán de la pequeña embarcación se alarmó y se asustó y nos dijo: nos tenemos que ir ya. Dio media vuelta y comenzamos a salir del mar. Mis amados, la tormenta nos alcanzó. Fue algo definitivamente horrible, fue un momento muy, muy difícil, porque fue una tormenta muy fuerte, una tormenta con rayos, olas muy grandes. El agua se comenzó a meter a la lancha. En un momento determinado, la lancha estaba a punto de volcarse. El capitán apaga los motores de la lancha y yo me asusté y le dije: ¿por qué apaga los motores? Necesitamos salir de esta tormenta. Y me dijo: Rodrigo, no sé si voy para adentro o para afuera, porque la lancha da vueltas y la brújula que tenía no tenía el control. Y si me dice, si nosotros no estamos saliendo y más bien estamos entrando al mar, se nos puede acabar el combustible y nos quedamos a la deriva. Fue un momento angustiante, fue un momento tenebroso. Parecían las 6 de la tarde y era apenas la 1 de la tarde. Era todo oscuro, demasiada lluvia, demasiados truenos, Era un momento crítico donde comenzamos a orar, a clamar. Los chicos lloraban, la lancha estaba a punto de volcarse. Y en ese momento clamamos a Dios por un milagro. Clamamos a Jesús por un milagro. Y literalmente hubo un milagro. En un momento determinado, el momento más crítico, donde estábamos a punto de ahogarnos, donde estaba a punto esa pequeña embarcación de darse vuelta por las olas tan grandes, se despejó un poquito el cielo. Y el capitán, que estaba perdido, observó una formación rocosa en medio del mar. Había una roca muy particular, como tipo obelisco, y él dijo: ya sé dónde estoy. Porque el problema principal que teníamos es que él no sabía dónde estaba dentro del mar, estaba perdido. Pero donde se despejó un poquito el cielo y él observó esa roca, ya sabía dónde estaba. Encendió el bote y le puso toda la potencia y puso su mirada en la roca. Y nunca la perdió de vista, porque ya sabía dónde estaba. Y con esa roca, sin quitar la mirada de la roca, se ubicó, logró avanzar y logramos salir de la tormenta. Y un milagro extraordinario. Esta es mi reflexión, mis amados. Cuando estamos perdidos en la vida,
cuando no sabemos para dónde ir, donde los momentos más difíciles están a punto de volcarnos y estamos a punto de caer, pongamos nuestra mirada en la roca eterna que es Jesucristo. Él sí sabe dónde estamos. Él sí sabe en qué lugar estamos en medio de la tormenta. Y Él nos va a sacar adelante. Nos va a poder sacar del momento más oscuro y más tenebroso de nuestra vida, siempre y cuando no perdamos nuestra mirada puesta en Él. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Comencemos a ser seguidores de Jesús, mis amados. Hagamos un alto en esta mañana. Y yo quiero invitarlos a que renovemos ese compromiso por Jesús. Si usted ya lo ha hecho, es un buen momento para volverlo a hacer. Si usted me está viendo hoy por primera vez y usted sintonizó este canal en YouTube o en Facebook y usted nunca había escuchado esto, yo quiero invitarte en esta mañana a que hagas un alto en tu vida. Si tu vida ha sido un desastre hasta el día de hoy, si has estado en pecado, si has tenido religión, si has sido una persona incrédula, yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Cristo. No se trata de una religión, a que le des esa oportunidad a Jesús a venir a gobernar tu vida y que comiences a ser un seguidor de Jesús y comiences a poner en práctica todos los consejos que Él nos ha dejado en su palabra. Así que quiero invitarte, si vienes por primera vez, y los que me ven y ya conocen del Evangelio, pero han entrado en un confort o han entrado en una vida religiosa, yo quiero que también hagan un alto en esta mañana y nos convirtamos todos juntos en seguidores de Jesús y pongamos nuestra mirada en Él. Así es que les invito a que hagamos una pequeña oración para concluir este espacio. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque a través de la tecnología nos podemos conectar y podemos hacer un alto en nuestra vida. Hoy hacemos un alto en nuestra vida y reconocemos, Padre, que hemos sido pecadores. Reconocemos que hemos nacido con un pecado que nos ha separado de ti. Pero tú eres un Dios de amor, un Dios que nos regalas misericordia, gracia, y que nos has regalado lo más precioso que es a tu Hijo, para que muriera por nosotros. Hoy, Padre, libremente, nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y abrimos nuestro corazón para que venga a gobernarlo, para que tome el control de nuestra vida. Hoy, Padre, te pedimos perdón por la incredulidad, por hablar contra ti, por quejarnos. Hoy te pedimos perdón por la religiosidad que hemos tenido durante tantos años. Y te pedimos, Señor, que así como tú lo prometiste en tu palabra, que aquellos que entregaran su vida a Cristo iban a tener salvación, hoy entregamos nuestra vida a Jesús para obtener la salvación que tú prometes. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias, Jesús. A partir de hoy quiero caminar contigo y ser un seguidor tuyo y un discípulo tuyo. Y contarle a los demás las buenas noticias de la salvación. Gracias, Padre. Todo esto te lo hemos pedido en tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, amigos de Venezuela. Les amamos, oramos por ustedes, les admiramos mucho y estoy para servirles. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Rodrigo, bendiciones. Gracias por compartir cómo fue ese momento maravilloso de salvación. La salvación que el Señor ofreció para ustedes como familia y poder conectarse con Dios e iniciar una vida maravillosa, llena de muchos milagros, llena de grandes bendiciones para ustedes como
como no solamente es conocer a Cristo como Señor y Salvador, como lo más grande, como aquel que es nuestra roca cuando estamos perdidos, extraviados, y algo maravilloso que decías, no perder la vista de nuestra roca, no perder de vista aquello que nos da dirección a nuestra vida, y es Jesús. Por eso me encanta mucho el enunciado de este tema, levantado en alto. Se levanta en alto para que nadie diga, es que no lo vi, es que no lo vi, es que no estaba. No, está en lo alto y está para ti, para tu familia, para tus hijos, para cada vecino que está ahí alrededor. Lo vas a ver en todas partes, lo vas a ver en medio de tus necesidades. Si hay falta en tu vida, bien sea estás anhelando algo, Él se hará presente. Donde el hombre no puede, donde la ciencia no puede, ahí estará siempre Dios para ti presente. Así que qué bueno el Señor que tiene salvación. Y hay algo maravilloso, y es que Él nos libra de todo pecado. El Señor está para todos nosotros y librarnos de aquello que humanamente no podíamos librarnos, como es el liberarnos del pecado y de la muerte, dice la Biblia. Así que para todos los que hoy están acá, podemos agradecer al Señor. Y mientras Rodrigo hablabas, yo pensaba, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos conocido esa salvación? Si hubiese en medio de medio del alta mar y en medio de las tormentas de la vida, no hubiésemos visto al Señor Jesús presente para nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Gracias, Señor, porque estás con nosotros, estás en nuestros corazones, en nuestras familias, con nuestros hijos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por liberarnos de la muerte. Hoy podemos decir, Jesús es lo mejor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, tenemos paz, alegría. Y me encanta mucho la comparación que hacía Rodrigo de decir que estabas triste, estabas amargado, no te reías y pues disfrutabas estar así, aunque sabías que no estaba bien y que necesitabas esa paz que no venía de las cosas que tenías, y veías a un hombre igual y ahí te ibas. Pero qué bueno ese momento maravilloso, milagroso que Dios preparó para ti, y se elevó en lo alto y dijo a Rodrigo, mi hijo, a él le encantan los negocios, así que lo invito a una reunión de negocio, y ahí se mostró el Señor para ti. Así que el Señor va a estar contigo, y es increíble lo que Dios hace. Él nos habla, si vamos en un autobús, nos pone al lado un evangélico que nos hable del Señor. Si vamos a un hospital, nos pone a alguien que nos hable del Señor. Si vamos en la calle, alguien nos entrega un tratado y nos habla del Señor. Él se levanta en lo alto, y Él se levanta en lo alto para que tus hijos puedan escuchar de Él, tu esposo pueda escuchar de Él, tus amigos, tus primos puedan escuchar de Él, y que nadie diga, a mí nunca nadie me habló de Él. Él se va a levantar, y posible para cada uno de los hermanos, tú seas aquel que Dios está levantando en tu comunidad para que muchos puedan conocerte a ti. Te está levantando en medio de alguna organización, en tu trabajo, para que muchos puedan conocer de Él. Así que no pierdas la oportunidad de hablar de lo más grande que el hombre puede tener, que es conocer a Jesús. Alguien dijo que teníamos dos nacimientos. Uno, cuando llegamos a la tierra, y dos, cuando conocimos a Cristo, cuando Jesucristo se hizo presente. Y es un velo que cae de nuestros ojos. Así que yo quiero que allí donde usted está, a todos los líderes de los grupos que hoy están unidos, puedan buscar en su manual la página 31 y puedan compartir la página 31 y la página 32. Dice,
les presento a Cristo. Es este enunciado. A ver, yo no sé si se ve, ahí está. Le presento a Cristo. Y ustedes pueden hablar de su experiencia en sus grupos pequeños, de cómo Jesucristo se hizo presente en tu vida, cómo Él estuvo allí para ti. Qué bueno que Él llegue en los momentos más críticos de nuestras vidas para traernos de su paz. Así que vamos a compartirlo y agradezco mucho, Rodrigo. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por ese inmenso esfuerzo. Rodrigo tiene 2 horas más temprano que nosotros y generalmente Rodrigo es un hombre muy trabajador y agradecemos mucho este tiempo, Rodrigo. Un domingo seguro es un domingo para estar más suave. Y gracias por dedicar este tiempo para nosotros. Hermano, Luis, gracias a ustedes, hermano. Es un privilegio, es un honor. Me levanté por años a las 2 de la mañana. Hoy ha sido una bendición compartir con ustedes, mis amados. De verdad, gracias, Luis. Estoy para servirles y a todos les mando un fuerte abrazo. Veo aquí muchas caritas en las páginas, aquí en el Zoom. Les bendigo, hermanos. Espero conocerlos un día. De verdad, me encantaría visitarlos. Tengo un corazón por Barquisimeto en general. Tengo varios amigos por allá. Así es que me encantaría un día compartir con ustedes. Les animo a que sigan adelante, que su fe siga creciendo, que sigan poniendo esa mirada en Jesús. Y gracias. Solo puedo decir gracias a Luis, a Dina, su esposita. Gracias por esta oportunidad, ese privilegio que me da de entrar a sus hogares y compartir con ustedes la palabra de Dios y un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que Dios les bendiga, les mando fuerte abrazo, feliz domingo y que esos grupos pequeños estén cargados de fe, cargados de esperanza. Buen día. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Rodrigo. Bendecimos tu vida, oramos por ti, oramos por toda la empresa y por todos los emprendimientos. Y me encanta mucho que hay personas conectadas en Facebook Live y una de ellas escribía: mi esposa Marlí también recibió un diagnóstico que para tener hijos iba a ser muy difícil y ahora tengo 3 hijos y los tuve en fe. Dios nos dio hermosos hijos. ¡Qué bueno! Qué bueno testificar de lo que Dios hace. Es que cuando tenemos al Señor lo tenemos todo. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Y me encanta mucho alguien que escribía también en Facebook Live. Decía: Dios es amor. Realmente Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Así que doy gracias al Señor porque Él es tan maravilloso y tan bueno con nosotros. Así que quiero dejar a todos los líderes, a todas las familias en sus casas. Oramos para que nunca falte el pan, para que el Señor siempre esté presente, que nunca falten ideas y creatividad en tu corazón para seguir caminando y creer que el Señor está contigo. Aquí me escribe también Neikari, dice: sí, así también era mi diagnóstico. La vida está en las manos de Dios y Dios bendice la vida de cada persona. Adriana dice: gracias por este tiempo. Rodrigo, te dan las gracias por este tiempo. Ellos también están escribiendo ahí Facebook Live. Así que todos los que hoy se conectaron y se van a conectar durante todo este día, les bendigo. Les queremos mucho. Recuerda, el día 29 estaremos reuniéndonos como iglesia. Ya estaremos dando todas las condiciones de bioseguridad para poder tener un tiempo maravilloso. Así que les aprecio mucho. Vamos a compartir entonces. Le presento a Cristo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Abracen la salvación del Señor, que es lo más grande que ha sucedido en tu vida. Les bendigo a todos. Dios me les guarde. La paz del Señor con ustedes. Gracias, Rodrigo. Bendiciones. Fuerte abrazo. Chao. Gracias. Bendiciones. Chao.